Quería integrar. Ha acabado ya su tiempo. ¿Le va a ceder la interrupción? Muy bien. Tiene la palabra, señora congresista Schaeffer. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Ponce. Saludar esta iniciativa que trata de ordenar a los lugares más alejados de nuestro país. Los centros poblados están sujetos a las transferencias que les tienen que hacer los gobiernos municipales distritales. Lamentablemente, presidenta, acá sí que no es de mi partido, que si no me miraste bien, si no me caes bien, no te transfiero. Por amor a Dios, acá el Ministerio de Economía tiene una herramienta vital para el cumplimiento de esta transferencia que le corresponde a ese centro poblado. Puede darle quizás máximo 2 meses para que él le haga llegar, en el momento de la transferencia del Foncomún, el voucher de depósito al Banco de la Nación, porque no hay otro banco, ¿no?, para poder saber que él cumplió en la transferencia de ese centro poblado. Yo tengo casos que pasan 10 meses, 11... La segunda interrupción. Muy amable, presidenta. Pueden pasar 10 o más meses sin que les transfieran el dinero. Ellos no tienen ni para pagarle a una o dos personas que trabajan en ese centro poblado, no tienen ni para recoger la basura, o sea, el centro poblado queda a la deriva. Entonces yo sí creo que acá hay una herramienta elemental, que el Ministerio de Economía exija el voucher del depósito de la transferencia a ese centro poblado antes de poderle transferir su Foncomún, presidente. Es algo tan simple y elemental. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Lizana Santos. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a los colegas congresistas que el día de hoy se encuentran en el hemiciclo. Y cómo no recordar, hace muchos años, el año 98, cuando fui primer regidor de una municipal de centros poblados. Cómo no recordar que el año 2000 fui alcalde de centro poblado. Y luego he sido regidor y alcalde distrital. Entonces la experiencia que se ha tenido es muchísima en realidad. Hemos visto las debilidades y la preocupación que tienen los alcaldes de centros poblados, que no solamente es económico, sino que nos corresponde representar a los pueblos más humildes de la patria. Por eso que el día de hoy, con este proyecto de ley, viendo la insistencia en este pleno, le pido a la representación nacional que apoyara, porque no solamente es al quien habla, sino verdaderamente a los pueblos más pobres de la patria. Existen más de 2.400 municipalidades de centros poblados en el país, que unos, tal como lo han dicho algunos congresistas, que se crearon por temas políticos. Pero esta ley que ahora sale con un sinnúmero de candados para que no exista esta creación indiscriminada. Es más, esta ley ordena una adecuación de todas las municipalidades del país. Seguramente algunas de ellas ya no llegarán a ser municipalidades de centros poblados. Pero es el momento de hacer las cosas bien. Esta ley ayuda. Tiempo adicional. Me permite, presidenta, soy el autor, si me permiten unos minutos, por favor. El funcionamiento de estas municipalidades hace muchos tiempos era a la voluntad del alcalde distrital. Ahora ya se va a exigir, no tal vez como dicen algunos congresistas con un voucher, sino en esta ley dice que los primeros 5 días de cada mes el alcalde distrital o provincial deberá informar a la Contraloría General de la República.
porque en los distritos de las provincias también existe el centralismo. Muchas veces los alcaldes de centros poblados se convierten en gasfiteros, en registradores civiles, se convierten de alcaldes, se convierten de regidores, de todo. Mil oficios el alcalde de centros poblados. Estoy seguro que algunos congresistas que no conocen la realidad de la patria podrían verlo como una cosa complicada, pero esta es la oportunidad. Hay muchos gobiernos que aquí representados en bancadas han ayudado siempre a los municipales de centros poblados. Y ahora queremos nuevamente ese apoyo incondicional para los pueblos más humildes de la patria. Insistimos en lo que nuestro presidente de la comisión ha dicho, porque creemos y tenemos fe que el país se desarrollará a medida que el centralismo también termine. Yo sé que no es, si hubiera luchado por más a mis alcaldes de todo el país, pero también es imposible poder lograr algunas cosas que siempre nos han pedido. Por lo tanto, pido y solicito a la representación nacional, especialmente a los congresistas de provincias, a los que provienen de zonas rurales, apoyemos este proyecto de ley que sin duda estoy seguro que va a dar beneficios a la patria, a estos pueblos más difíciles que pugnan por tener un reglamento que los pueda ayudar. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Lizana. Congresista Narváez. Gracias, presidenta. Saludo a todos los colegas. Por fin tenemos la oportunidad de, ojalá hoy día, aprobar esta importante ley que va a beneficiar, como ya lo han manifestado, a los lugares más alejados de nuestro país. Es verdad que ha habido una observación del Ejecutivo, del Presidente de la República, pero creo que recogiendo esas observaciones, lo importante es dar este paso. No es que esto va a ser también la panacea de la solución de los centros poblados. Lo importante es dar el primer paso, lo importante es modificar estos articulados de la ley orgánica de las municipalidades que permitan que estos centros poblados finalmente sean reconocidos. Los alcaldes de los centros poblados no tienen ni un centavo para hacer gestiones, deambulan con una serie de dificultades, con recursos que consiguen de su propio esfuerzo para poder hacer alguna gestión mínima, en condiciones muy difíciles. Durante la emergencia tienen que estar ahí parados en las municipalidades distritales o provinciales tratando de acceder a la transferencia que ha hecho en la emergencia el gobierno central, o con recursos que vienen de economía y finanzas a los centros poblados, a las municipalidades. Pero al centro poblado no llega. Y como no llega, la presión de la gente más humilde, que es la que sufre en primera instancia los embates de la naturaleza, se hace sentir en el centro poblado. Y ese alcalde no tiene recursos. Entonces esto es una reivindicación, es un acto de justicia que el Congreso de la República debe hacer realidad hoy día. Yo les pido a todos los colegas, así como hicimos la votación por unanimidad, hoy día ratifiquemos Para concluir. Ratifiquemos este compromiso de ayudar a los centros poblados de nuestro país, y estoy seguro que en los próximos años se va a fortalecer mediante modificaciones de la ley para que finalmente los centros poblados tengan recursos suficientes para poder gestionar y hacer realidad los proyectos de inversión que los beneficie y puedan tener posibilidades de desarrollarse. Gracias, presidente. Gracias, congresista Narváez. Congresista Arauz. Gracias, presidenta. Si bien la norma ha recogido de manera importante ese dictamen varias observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo, hay un tema que creo que podríamos evaluar, le pediría que lo tome en consideración. Es en el artículo, si no me equivoco, 135. Se habla que las municipalidades de centro poblado están impedidas de ejecutar proyectos de inversión por gestión directa o de contraer obligaciones pecuniarias.
y tampoco comprometer gasto corriente sin autorización de la municipalidad distrital correspondiente, ¿no? Y aquí faltaría algo para pulirlo, nada más, es poner que también se incluya la gestión indirecta, porque de alguna manera podría disfrazarse o confundirse que se pueden convertir en unidades ejecutoras, y ese es el riesgo. Ellos no son unidades ejecutoras son los distritos correspondientes. Entonces yo le agradecería al presidente de la comisión que solamente ponga eso, directa o indirecta, y de esa manera evitamos cualquier confusión. También comparto la posición de la congresista Echevarría, que realmente hay que evitar el conflicto territorial, porque hay muchos centros poblados que están todavía sin identificación de los límites, ¿no? Y ahí podemos tener conflictos de tierras y riesgos, entonces que estas definiciones sean bajo un criterio de que el espacio territorial ya esté demarcado adecuadamente. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Arauz. Congresista Galván. Muchas gracias, presidenta. Me pide una interrupción mi colega congresista Ponce, si usted lo permite. Congresista Ponce. Gracias, colega. Gracias, presidenta. Presidenta, ya que se está escuchando varios aportes, y el día 30 vamos a tener el tercer foro nacional aquí en el Congreso, pido, presidenta, una cuestión previa para que regrese a comisiones y podemos, todo lo que estamos mencionando, se puede recoger y más que todo socializarlo con los mismos alcaldes de centros poblados. No vaya a ser que aprobemos, y yo que les he escuchado, no vaya a ser que mañana mismo tengamos a todos los alcaldes de centros poblados haciendo una marcha equivocadamente, erróneamente. Pido por favor a todos los colegas congresistas que regrese a comisiones para poderlo debatir y consensuarlo mejor. Gracias, colega, gracias, presidenta. Gracias, congresista Ponce, para aclarar que no se puede solicitar cuestión previa en interrupción. Congresista Galván. Muchas gracias, presidenta. Un saludo cordial a mis colegas congresistas y los que efectivamente venimos de tierra adentro y los que convivimos con la realidad de los centros poblados, los que hemos visto cómo han venido desarrollándose los pequeños, digamos, centros, así como agencias municipales, municipalidades, centros poblados, han venido desarrollándose de a poco, presidenta. Se ha venido desconcentrando funciones, del cual lo ha hecho la municipalidad provincial y muchas de ellas también las municipalidades distritales. Pero sin embargo, esta desconcentración ha hecho también de que se concentre la parte económica en muchos distritos y en muchas provincias, no dejando que participen dentro de la discusión del presupuesto participativo, lo mismo que muchas veces pues ellos simplemente han figurado. Este proyecto de ley acerca a que esa desconcentración también le den atribuciones, le den funcionabilidad, como muchas municipalidades en las zonas rurales ya lo vienen desarrollando. Realizan actos de matrimonio, de bautizo, asimismo también entregan documentos como partida de nacimiento y otras cosas más que efectivamente desconcentran a la función de un centro poblado. Esta ley va a ayudar a que efectivamente pues ya se normalice para que cada centro poblado pueda percibir en forma legal, ya no ya de repente a querer, como alguien lo decía, cuando un alcalde de otro partido político de la provincia o del distrito muchas veces margina a los centros poblados, entonces en este caso pues la dirección o digamos la administración se politiza y muchos centros poblados han sido marginados. Con esto se va a regular y se va a llegar a todos los centros poblados. Muchas gracias. Gracias, congresista Galván. Congresista Marisol Espinosa. Congresista Lucio Ávila. Gracias, presidenta. Por fin nos acordamos de ese Perú profundo, especialmente de las regiones andinas como la mía, donde más del 50% de la población vive en el sector rural, vive bajo esa organización de los centros poblados, donde el alcalde y los regidores prácticamente son unos héroes que sirven a su comunidad, se convierten en propulsores, en gestores de la educación, en salones comunales
donde los niños de 3 a 4 a 5 años comparten un solo ambiente y muchos de los materiales es proporcionado por la comunidad, donde la salud es atendida por los chamanes o los curanderos, porque ahí no hay postas médicas, mucho menos hospitales. ¿Y quién asume esa responsabilidad? Justamente los alcaldes de estos centros poblados. Igualmente, el bienestar, el trabajo es de tipo comunal. Y creo que este Congreso debe empezar a hacer historia y empezar a atender y darle la importancia a los centros poblados, sin miramientos. Lo que estamos proporcionándoles es casi nada, pero es un buen inicio, porque a partir de aquí debemos de pensar en darles a ellos lo que les corresponde, porque en la parte andina de donde nosotros venimos, ellos constituyen la mayor parte de la población. Y por eso nosotros respaldamos plenamente, porque nosotros hemos conversado con muchos alcaldes de los centros poblados y nos dicen, nosotros no tenemos ni para comprar una hoja de papel, mucho menos tenemos presupuesto para movilizarnos, pero lo hacen. Tiempo adicional. En grupos, llevando su fiambre, que se llama el cocahui, donde almuerzan comunalmente en nuestras plazas de las capitales de distritos, provincias. Entonces, Presidenta, colegas congresistas, yo creo que este proyecto tiene que ser aprobado por unanimidad, porque nuestro Perú profundo así lo exige, así lo pide. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ávila. Congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, ratificar efectivamente la preocupación de los alcaldes de centros poblados. Como lo decía el congresista que me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente, hace 2 días recibí a un alcalde de un centro poblado de Jauja. Con las justas había llegado a la capital con 50 soles y necesitaba para pagar el servicio de energía de su propia municipalidad de 3 meses 120 soles. Una cifra ínfima, señora Presidenta, y que él recibe cada 3 meses 300 soles para atender su municipalidad. Entonces, definitivamente, con situaciones como las que estoy describiendo, ¿qué comunidad puede avanzar? No tiene atención para el colegio, no tiene presupuesto para hacer su expediente técnico, ni siquiera una ficha técnica. Tiene que recurrir al gobierno regional, el gobierno regional le dice que no tiene presupuesto, que venga al gobierno central, viene al gobierno central, va a PRONIEC y le dice que no hay presupuesto. ¿Cómo podemos avanzar, señora Presidenta? Mirando de reojo las regiones más alejadas. Los alcaldes de centros poblados son los que están más cerca de su comunidad y que definitivamente pueden recoger todas las preocupaciones. Por eso creo que es importante, por lo menos, garantizar un presupuesto mínimo que les permita a ellos atender las necesidades básicas de su propia municipalidad y, por supuesto, aunque sea un equipo mínimo técnico que les permita desarrollar proyectos para sus propias comunidades. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Pariona. Gracias, Presidenta. Presidenta, como bien expresaban varios de los colegas, los que venimos de regiones y del Perú profundo, sabemos de todas las limitaciones, las barreras y las dificultades que deben enfrentar las autoridades ediles, así como los alcaldes de los municipios de centros poblados. Esta medida, en parte, es un paso importante, porque de algún modo esta famosa descentralización del cual tanto reflexionamos y hablamos, resulta que sigue siendo un desafío también en el nivel regional y luego provincial, y los centros poblados terminan siendo como los más desatendidos. Y ya narraba la congresista Espinosa cómo un alcalde de un centro poblado tiene que hacer todo el esfuerzo por venir a la ciudad de Lima para pedir que le financien un proyecto básico, por ejemplo, para tener agua o para tener el saneamiento o la electricidad.
Y entonces aquí lo que se está garantizando en todo caso es que las municipalidades provinciales también volteen a atender esas necesidades básicas de centros poblados. Aquí se habla de mínimo contar con 1000 firmas de ciudadanos que radiquen en el espacio geográfico de la circunscripción, y claro, 1000 firmas, digamos, es algo, digamos, técnicamente en todo caso correcto, pero la realidad es que tiene centros poblados también de menos de 1000, ni siquiera llegan a 1000 pobladores. O sea, son comunidades muchas veces dispersas y en donde todavía tenemos el gran desafío de atenderlos. Pero sin duda yo saludo esta iniciativa que de algún modo resarce los derechos que tienen los ciudadanos de estos centros poblados y que las autoridades y sus regidores por lo menos tengan una pequeñísima dieta, porque colegas, tampoco es que tengan dietas significativas. Si un regidor de municipalidad distrital percibe entre 500 o 700 soles de dieta por labor que hacen, Tiempo adicional. Los del centro poblado, Presidenta, o sea, van a tener que recibir lo mismo o hasta menos. Yo digo, en una situación en donde tenemos comunidades dispersas y una pobreza en servicios básicos, en derechos tan elementales como las que radican en centros poblados y centros poblados que también componen comunidades, de algún modo diríamos, es un pequeñísimo avance, pero tampoco es que sea algo digno. Y el detalle aquí es que en nuestro país sí necesita hacer una mejor distribución del presupuesto nacional. Distritos que viven con 30.000 soles de Fondo Nacional, de presupuesto, 30.000, que ni siquiera les alcanza para elaborar un proyecto de inversión pública. Yo no sé cómo le hacen los alcaldes. Realmente yo no sé cómo elaboran los proyectos que luego están valorizados por 1 millón, 2 millones, pero tienen un presupuesto de 30.000. Y entonces eso, por supuesto, ya nos llevará a pensar en otros aspectos y otras aristas del problema, pero me parece una medida importante, Presidenta, esta iniciativa de ley. Muchas gracias. Gracias, congresista Pariona. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Me parece importante la insistencia de este proyecto de ley porque se trabaja desde el año 2016. Y claro, hay proyectos que tienen un camino más largo y accidentado. Pero si vemos la trascendencia de es que a las municipalidades de centro poblado les estamos dando institucionalidad. Es decir, cuando hablemos del proceso de descentralización, tenemos gobiernos regionales, gobiernos provinciales, distritales y municipalidades de centro poblado, que es la materialización misma de la descentralización y no de la desconcentración. Entonces, cuando nos preguntemos, ¿puede un alcalde firmar un convenio de centro poblado? Sí puede. ¿Puede recibir convenios? Sí puede. ¿Puede ejercer funciones con absoluta autonomía? Sí puede. Esta norma lo que hace es darle institucionalidad a aquellos lugares a los que las municipalidades provinciales no pueden llegar. Este es el ejercicio pleno del principio de subsidiariedad. Entonces, cuando alguien viene y dice cuarto intermedio, porque por razones